Y ahora presentamos a los tigres del escenario. Y cantando para ti, Yunsu de la Cruz, la niña de oro. ¡Eso! Y con el tigre del arpa, Edgar de la Cruz. Una vez más, Producción Emergente entrevistando a Orlando Valores. Yunsu de la Cruz, la niña de oro. ¿Qué tal? ¿Cómo está Yunsu? Tu saludo para Creagen. Buenos días, maestro Genaro. Yo soy Yunsu de la Cruz, la niña de oro. Y un saludo grande para todas las personas que me están viendo ahorita. Y un saludo grande también para Creagen. Qué bueno, Yunsu. Yunsu, dime, ¿cuántos años tienes? 8 años. 8 años. Mira tú. Y dime, ¿y tú para viajando, qué parte del Perú has viajado con tu música? Lima, Ica, a Cañete, a Pisco, Chincha, a esos lugares he viajado. Dime, Yunsu, cuando vas a esos sitios, ¿qué canción te piden para que cantes? Más me piden Superman. ¿Superman? A ver si nos cantas un pedacito de ese tema de Superman. A ver, Yunsu, a ver cómo sale ese Superman. A ver. Superman tenisen, Superman tenisen, Superman tenido. Dices que trabajas, mentir eres ocioso. No pagas el agua, no pagas la luz, no sirves como un hombre. Y dime, ¿y esa canción cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó a cantar esa canción? Yo escuchando la había aprendido. Ah, sí, mira, te sale bonito. Dime, Yunsu, ¿en qué colegio estás? Acá en Pisco, tú radicas en Pisco, ¿no? En San Clemente, Fe y Alegría. Ah, mira, ¿tú ahí estudias? Sí. ¿Y cómo se llama tu profesora? Flor Moriano Quispe. Flor Moriano. Dale un saludo a tu profesora para que te va a ver acá por YouTube. Quiero mandarle un saludo grande a mi profesora Flor Moriano Quispe, que me está ahorita viendo en el canal Creagen. Qué bueno, Yunsu. Yunsu, ¿quién te acompaña? ¿Cómo se llama tu marco musical? Se llama mi marco musical La Dinastía de la Cruz. Dinastía de la Cruz. ¿Quién te acompaña en tu marco musical? Me acompaña mi papá, que toca el arpa, y mi hermano Bruce, que él toca el timbal, y yo por último que canto. Y hace poquito has tenido tu aniversario, ¿no? Cuéntanos, ¿quiénes fueron? Sí, hace poquito fue mi aniversario, fue el 27 de abril. En el local Los Callarinos, ahí lo hemos celebrado. Ahí vino Cintia Rodríguez, Noelia, Flor Salazar. Ha venido muchos artistas. Sí, ¿no? ¿Y qué tal? Fue todo un éxito, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hora se quedaron? Nos quedamos hasta la mañana, hasta que amanezca. Sí, ¿no? Qué bien, Yunsu. Y ahora estamos en Lima haciendo una entrevista. Sí. Qué bueno. Dime, Yunsu, ¿para viajando a distintos sitios? Bueno, ahorita un poquito, pero un poquito nada más, porque ahorita estoy como un poquito enferma con mi garganta y no viajo a muchas partes. Mi papá es lo que sale a trabajar con el arpa. Yunsu, a ver, ¿tienes un número para contrato, para que te llamen a Yunsu? Sí, el número es 956-85-9542. Qué bueno, pues ya saben, pues lo llama Yunsu, ahí está Yunsu, para todo compromiso, ¿sí? ¿No? Sí. Qué bien. Yunsu, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado en estos viajes?
Sí, un día estaba cantando cuando ya iba a salir, no estaba bien sujetada. Casi se me cae todo el vestuario y mi mamá me dice, ven, hay que arreglarte. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y dónde? Pisco. ¿En Pisco, así eso? Dime, Yunsu, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 3 de mayo ya ha pasado. 3 de mayo. Ahí cumpliste 8 años, ¿no? Sí, 8 añitos he cumplido. Dime, Yunsu, ¿tienes tu Facebook? No, todavía no. Todavía. Dime, ¿qué te dicen tus amigos cuando te ven cantar? ¿Qué te dicen tus amigos? Bueno, a mí siempre me dicen qué bonito cantas y cuando yo también le digo que voy a cantar en la Plaza de Armas, como el otro día, el otro jueves yo he cantado en la Plaza de Armas, me había encontrado con uno de mis amigos, me dijo, ay, qué bonito cantaste, te he visto ahí que has cantado, hermoso has cantado, me encanta, quiero que cantes para mi cumpleaños, me contratan ahí. Mira tú, y eso te gusta que te digan esas cositas, ¿no? Sí, me gusta mucho. Dime, Yunsu, ¿cantas otra cancioncita que es para tus amigos que te van a ver en YouTube? Una canción más cantas, ¿sí? Sí. Madrecita de mi vida. Y dice así, esta canción son para todas las madrecitas lindas, para ustedes mamitas. Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, porque eres la más hermosa luz de mi corazón. Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, porque eres la más hermosa luz de mi corazón. ¡Qué bonito! Son para todas las madres. Y para todas las madrecitas lindas que ahorita me están viendo, en especial para mi mamita Nora Quispe Díaz, que también me está viendo acá. ¡Qué bueno, Yunsu! Yunsu, dime, ¿cuántas hermanas son ustedes, Yunsu? Somos 5 conmigo, sí, somos 5. Y dime, ¿alguno de ellos canta también, se dedica a la música como tú? ¿O no? De pequeña mi hermanita, mi papá me había dicho que de pequeña mi hermana Cintia, que fue la tercera fue ella, dice que ella estaba cantando de pequeña y de ahí dijo mi papá cuando creció se desanimó y ella fue la primera que estaba cantando y de ahí cuando ya nací, de ahí porque después de ella yo nací yo. Y ahí yo empecé a cantar. ¡Qué bueno, Yunsu! Dime, Yunsu, ¿vas a grabar tu disco? Sí, este año, en octubre, me van a hacer mi disco. ¿Tus amiguitos que tú tienes en el colegio, con cuál más te llevas bien? Con mis amigos del grupo, porque nosotros nos ordenamos en grupo. Porque también nos hablamos compañero, compañera y más, mi amiga más que tengo es Milena. Milena, mándale un saludo a Milena. Mando este saludo muy grande para mi amiguita, mi Milena, que ahorita me está viendo en este canal. Te mando un saludo fuerte, amiguita. ¡Qué bueno! Yunsu, ¿has tenido una presentación, algo de eso? Cuéntanos. Sí, he tenido una presentación. Ayer mismo fue una presentación allá en Lima, en Canto Grande, cantado. Ah, sí, mira tú. Y cantaste toda la noche, me imagino. Sí. ¿Y qué? ¿Estás mal de la garganta? Parece que cantas mucho. Sí, de ahí bajé porque me estaba doliendo mucho mi garganta. Ya. Dime, Yunsu, ¿a qué edad empezaste a cantar? Yo empecé a cantar a los 5 años. 5 años, ¿te gusta cantar, no? Sí, me gusta mucho cantar. Y tú dime, ¿a qué artista admiras? Yo más admiro a
Dina Paucar. A Dina Paucar, ¿no? Y de las niñas que tú vas a cantar, ¿a quién admiras? Así como, no sé, puede ser Daisy Kichka, Cintia del Perú, no sé, ¿a quién? De chiquitas. De chiquita que canta. Tú eres admirador de Dina Paucar, ¿no? ¿Y qué canción te sabes de Dina Paucar? ¿Qué canción te sabes de ella? Me sé qué lindos son tus ojos. A ver, un pedacito de lo... Qué lindos son tus ojos. Qué lindos son tus ojos, qué hermosos son tus labios. Qué lindos son tus ojos, qué hermosos son tus labios. Hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros. Hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros. ¡Qué bueno! Yunsu. Bueno, Yunsu, hemos tenido un gusto de entrevistarte, ¿no? Y tu despedida, pues, para Creagen, Yunsu. Muchas gracias por este lindo programa. Muchas gracias por entrevistarme, señor Genaro. ¡Qué bueno, Yunsu! Un abrazo, Yunsu, ¿eh?